Bueno, ahí estamos. Bueno chicos, el tema de hoy es continuar un poco con el tema de estadística. Nosotros lo que hemos venido viendo la clase pasada es estadística descriptiva. Bueno, toda la semana pasada, digamos, es estadística descriptiva. En esa estadística descriptiva, nosotros lo que vimos era cómo empezar a trabajar y a describir la información que tenemos en las muestras. Bueno, en esta clase y la de mañana vamos a ir un poco más adelante, porque nosotros lo que hicimos hasta ahora solo es describir la información que tiene la muestra. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en estadística? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es esto que les voy a marcar acá. Esperen a ver, vamos a ver para marcar ahí. Aquí está. Es esto. Inferir características de una población observando, bueno, no se marcó, es inferir características de una población que está aquí, observando solo una fracción de esta y no toda la población. O sea, lo que nosotros queremos a partir de los datos que tenemos con la muestra, concluir sobre la población completa. El tema es que esa característica de la población para nosotros es desconocida. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? Son esos parámetros que describen a la población, como por ejemplo la media de la población o la varianza o el desvío estándar de la población. Nosotros sabemos que la población los tiene esos valores, pero nosotros no los conocemos. Pero sí nos interesa conocerlo o acercarnos a cuánto valen los parámetros. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar una muestra de esa población, que son unos pocos individuos. Pues siempre las muestras son muy chicas en relación a la cantidad de individuos que tiene esa población. Y con esos datos calculamos lo que vimos en estadística descriptiva, un promedio muestral, una mediana muestral, un desvío estándar muestral, una proporción muestral. Esas cantidades que nosotros calculamos a partir de las muestras se llaman estadísticos. Y esos estadísticos se calculan como una función de los datos de la muestra. Y esos estadísticos, ¿qué son? Son una aproximación o en forma correcta le llamemos una estimación de ese parámetro poblacional incógnita. O sea que los valores de la muestra lo que hacen es estimar valores de los parámetros de la población, que esos parámetros nosotros no los conocemos. El tema de las muestras es que las muestras constituyen una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una muestra de 10 individuos de una población y las pesamos a esos 10 individuos, bueno, nos va a dar un valor de promedio de peso. Ahora, si tomamos otra muestra con otros 10 individuos de esa misma población, va a dar un valor de media muestral diferente. Y así con las infinitas muestras de 10 individuos que podemos ir tomando de la población. Entonces los valores estimados a partir de las muestras tienen la característica de que son variables aleatorias. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tener en claro, que son variables aleatorias los valores muestrales, porque van a depender de los individuos que han sido elegidos para contener esa muestra. Y las muestras que nosotros podemos tomar de una misma población potencialmente son infinitas, aunque nosotros tomamos una sola. ¿Se entiende? Es una sola la que tomamos. Entonces, siempre tenemos que tener en claro que los estadísticos o los valores calculados de la muestra son variables aleatorias y que esos valores lo que intentan es estimar esos parámetros poblacionales, que esos parámetros poblacionales
no son variables aleatorias, son valores constantes, pero desconocidos, a los cuales nosotros nos queremos acercar para conocer aproximadamente su valor a través de estas estimaciones muestrales. Ese proceso de ir del valor muestral al parámetro es lo que se llama el proceso de inferencia estadística, y ese es el centro de todo lo que hacen las técnicas estadísticas, o sea, ese proceso inferencial. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos para que entendamos o intentemos entender cómo es el concepto de lo que es un estadístico. Vamos a trabajar con el estadístico media muestral. Bueno, veamos un ejemplo para ver las propiedades que tienen estos estimadores, en este caso de la media. Bueno, supongamos acá, esta tabla que tenemos acá, es el número de fruto obtenido en una población de 4 plantas de zapallo. O sea que para entender, lo que estamos haciendo es tomar una población que solo está constituido por 4 plantas y donde la variable de interés para nosotros es el número de frutos. Entonces tenemos la planta 1 que tiene 3 frutos, la planta 2 que tiene 2, la planta 3 que tiene 1 y la planta 4 que tiene 4. Y esa es nuestra población. Imagínense que una población de 4 plantas no existe. Esto es a los fines de entender solamente cómo funciona. Entonces asumimos que esa es nuestra población y ahí están todos los individuos posibles de la población. Como están todos los individuos, si nosotros calculamos su esperanza mu y su parámetro sigma, esos van a ser sus parámetros porque ahí están todos los individuos de la población. Entonces la esperanza de este conjunto de datos, bueno, se calcula igual que la media muestral. La diferencia es que la suma es de x sub i va dividido en n grande. ¿Por qué en n grande? Porque estamos trabajando con la población completa. Entonces n grande, ¿qué representa? Son todos los individuos que pertenecen a la población. Eso es el n grande. Y cuando nosotros representamos los individuos de una muestra, ponemos n minúscula. Entonces el n minúscula siempre va a simbolizar el tamaño de la muestra y el n grande el tamaño de la población. Entonces, como acá estamos calculando la media de la población que está constituida por estos 4 individuos que tenemos aquí, entonces la media es la media poblacional y la representamos como mu. Y el sigma cuadrado, que es la varianza de la población, que es esta expresión que está acá, es la suma de los x sub i menos la media de la población al cuadrado dividido en la cantidad de individuos de la población. Entonces tenemos acá los dos parámetros de esta población hipotética que solo tiene 4 individuos. Entonces si calculamos los parámetros, nos va a dar que mu es 2.5 y que sigma cuadrado es 1,25. Bueno, veamos ahora cómo trabajamos con muestras. Entonces vamos a generar ahora todas las muestras posibles que nosotros podríamos sacar de esa población con reposición. O sea que de esa población de 4 individuos, nosotros vamos a tomar muestras de tamaño 2 con reposición. ¿Qué garantiza la reposición? Recordemos lo que vimos en probabilidades, que las muestras sean todas independientes entre sí. Recuerdan que reposición garantiza independencia. Bueno, una condición fundamental de los procesos de muestreo
es que todas las muestras y los individuos en las muestras sean independientes entre sí. Bueno, acá simulamos esa condición haciendo que las muestras sean con reposición. Por eso fíjense que en una muestra de 2 tomada de la población, acá nos aparece 2 veces la planta 1, porque estamos reponiendo. O sea, elegimos una, devolvemos, vuelve a salir otra. Y bueno, es muy probable que pueda salir la misma, porque es con reposición. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo acá es tomar todas las muestras posibles de 2 plantas obtenidas de esa población. Y estas son todas las muestras posibles que nosotros podríamos obtener de esa población de 4 tomando muestras de 2. Bueno, entonces nosotros registramos la cantidad de frutos que caen en la muestra. Acá tenemos planta 1, planta 1. Esta tabla nos dice que la planta 1 tiene 3 frutos. Esa es la característica de interés nuestra, el número de frutos. Bueno, entonces son la planta 1, 3, vuelve a salir, tiene 3. O la otra muestra es planta 1 con planta 2. Bueno, la planta 1 tiene 3, la planta 2 tiene 2. Por eso acá dice 3, 2. Y así seguimos sucesivamente obteniendo todas las muestras posibles de esa población. Y a cada una de ellas le sacamos la media muestral, que es el valor que está acá. O sea, 3 más 3, 6 dividido 2, 3. 3 más 2, 5 dividido 2, 2,5. 3 más 1, 4 dividido 2, 2. Y así seguimos con todas las muestras. O sea, acá hemos obtenido todos los valores posibles de medias muestrales a partir de muestras de tamaño 2 en esa población que tiene tamaño 4. Entonces fíjense acá que las medias van cambiando según la muestra que nosotros tomamos, que es lo que yo les comentaba, que las medias muestrales son una variable aleatoria. En cambio, el mu, que es el parámetro de la población, y el sigma cuadrado, que es el otro parámetro de esa población que a nosotros nos interesa, no son variables aleatorias, son valores constantes, es un valor único, no es dependiente de la muestra. La población lo tiene y ese es su valor. El problema es que nosotros no lo conocemos. Nosotros vamos a tomar muestras y cuando nosotros tomamos muestras, tomamos una o dos, a lo máximo 3 o 4 muestras de esa población. O sea que de todos los valores posibles que tenemos aquí, porque aquí están todos, nosotros en la vida real solo vamos a tener unos pocos de esos valores. Entonces nosotros tenemos que conocer bien qué propiedades tienen esos pocos valores que nosotros evaluamos para saber si estamos cerca o no de los parámetros poblacionales que son los que en realidad a nosotros nos interesan. O sea, la estadística lo que hace es un proceso, un protocolo de una toma de muestra que nos garantice que ese valor muestral, que sabemos que es una variable aleatoria, esté lo más cerca posible del parámetro, que a ese no lo conocemos. Bueno, entonces ahí tenemos en este caso todas las medias muestrales. Que esto lo estamos pudiendo hacer porque tenemos una población de tamaño 4. En la vida real una población de tamaño 4 no existe. Las poblaciones tienen miles, millones de individuos y las muestras siempre van a ser muy chicas en relación a la población total y nosotros obtendremos una muestra o a lo sumo 2 muestras, 2 de estos valores, 1 o 2. Y con ese único valor o esos 2 valores tenemos que decidir
cuánto vale el parámetro de la población. Esa es la idea. Entonces lo que estamos viendo acá son las propiedades que tienen las medias muestrales como estimadores para que nosotros podamos confiar en que esos valores muestrales nos van a permitir estimar o estar cerca del parámetro poblacional. Bueno, una vez que tenemos acá todas estas medias muestrales tomadas con muestras de A2 de esa población de 4 individuos, bueno, vamos a hacer una tabla de frecuencias en donde enumeramos los valores posibles que nos fueron dando las medias, o sea, de todos estos valores que están acá y acá. Lo que estamos haciendo en esta tabla es enumerar los valores posibles que nos fueron dando. Nos dieron valores desde 1 hasta 4. Y acá en la columna de la frecuencia contamos cuántas veces apareció cada una de esas medias. Bueno, entonces nos dice que el valor 1 apareció una sola vez, 1,5 apareció 2 veces. A ver, ¿será verdad? Veamos. ¿Dónde está el 1? El 1 está acá. Está una sola vez. El 1,5 está acá una vez. En esta columna no está de nuevo. Y acá está de nuevo. Entonces el 1,5 apareció 2 veces. Está bien lo que dice la tabla. Y así lo hace para todos los valores posibles. Y luego nos hace un gráfico de bastones que nos muestra la frecuencia con que aparecieron las medias. Ahora fíjense en la forma que tiene la distribución de las medias muestrales. Acá aparece una característica importante y que se usa mucho, que yo les mencioné cuando vimos distribución normal, que prácticamente el gran grueso de la teoría estadística asume distribuciones normales. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que las medias muestrales se distribuyen con una distribución simétrica en forma de campana. Y de hecho, esa distribución se puede demostrar, y la teoría lo dice, es que las medias muestrales tienen distribución normal. Bueno, si tienen distribución normal las medias muestrales, nos va a interesar conocer qué parámetros tienen estas medias muestrales. Y si la distribución es normal, los parámetros de la distribución normal sabemos que son mu y sigma. Bueno, el mu de las medias muestrales es un valor que nos interesa conocer. Entonces, con esta tabla de frecuencias que está acá y usando la fórmula que vimos en estadística descriptiva, que es la de las medias ponderadas, podemos sacar cuál es la media de las medias estas. Cada valor de estos es una media de una muestra de 2. Lo que nos interesa ahora es sacar la media de todas esas medias, que en este caso los valores posibles están aquí. Y como hay frecuencias para cada uno, para sacar esta media tenemos que usar la fórmula de la media ponderada, o sea, 1 por 1 más 1,5 por 2 más 2 por 3 más 2,5 por 4 hasta el último, 4 por 1. O sea, el valor por la frecuencia, la suma de los valores por las frecuencias para todos los valores, dividido en la cantidad de valores que son 1 más 2 más 3 más 4 más 3 más 2 más 1. La suma de estos nos da el total de valores. Bueno, la media de las medias, por eso acá dice mu de x barra, porque es el promedio de las medias muestrales. Nos da 2,5.
Y fíjense qué interesante, porque este 2,5 es el parámetro de la población que habíamos calculado acá. O sea que la media de las medias, es igual al parámetro de la población. Y eso es una propiedad sumamente interesante que tienen las medias muestrales, que se llama la propiedad de insesgamiento del estimador. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estimador insesgado, lo que estamos diciendo es que la esperanza del estimador, que en este caso es x barra, la esperanza de x barra, o la media de las medias, digamos, es igual al parámetro. Y esa es una muy buena propiedad que tiene, porque nosotros entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Hemos encontrado dos propiedades interesantes. Una, que las medias tienen distribución en forma de campana simétrica, que de hecho es una distribución normal, y que la media de la distribución de las medias muestrales, que sería acá, es igual al parámetro de la población, que es la propiedad de insesgamiento. Entonces ahí tenemos dos propiedades muy interesantes. Ahora nos resta encontrar otra característica de la población, esta de las medias muestrales, que es su desvío estándar. Bueno, nos preguntamos, ¿cuánto será que vale la distancia de la esperanza al punto de inflexión en esta distribución normal que representa la distribución de probabilidades de los promedios de las muestras, no de los datos originales? Acá estamos trabajando con la distribución de los promedios que se pueden obtener al tomar infinitas muestras de una población. Bueno, la varianza, o digamos el desvío estándar, que es la distancia de la esperanza al punto de inflexión en la distribución normal de las medias muestrales, tiene esta forma. O sea, es la varianza, esta es la varianza, digamos. Si queremos saber el desvío estándar, vamos a ponerlo aquí. El desvío estándar de las medias muestrales se calcula como sigma sobre raíz de n. O sea, que en las medias muestrales, esta distancia de la esperanza al punto de inflexión es sigma sobre raíz de n. Esa cantidad es muy importante. Esta cantidad se llama el error estándar. El error estándar que nos representa el parámetro de dispersión de las medias muestrales. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve como un parámetro de precisión. Vamos a ver este gráfico para que entendamos cómo funcionan las cosas. Miren este dibujito rojo que está acá. Ese dibujo rojo indica cómo serían las medias muestrales cuando yo tomo una muestra muy chica, que es una muestra de tamaño 1. O sea, de una población con infinitos valores, yo tomo un solo valor. Bueno, ¿qué va a pasar con las medias muestrales? Fíjense que están muy dispersas. Muy dispersas con respecto a la media.
Si bien la media de las medias va a estar acá, la media de las medias, o sea, la mu de x barra va a coincidir con la media de la población, porque la media muestral es insesgada. El tema es que acá van a estar muy dispersas. Ustedes piensen que cuando yo hago un estudio tengo un solo valor. Si yo he tomado un solo valor y yo tengo una distribución como esta roja que está acá, yo no sé si mi valor cayó ahí o cayó acá o cayó ahí, porque son tantas las posibilidades de las medias muestrales que algunas están muy lejos de la media, como esta, ¿ven? Está muy lejos del parámetro de la población, o puede estar muy cerca, pero el tema es que al haber tanta dispersión, yo no sé si esa única muestra que yo tomé está cerca o está lejos del centro de la distribución, que es lo que a mí me interesa. Bueno, cuando el error estándar, que es esta cantidad que tenemos aquí, es un número muy grande, me da la situación esta de la curva que está dibujado en rojo. O sea, el hecho que sea muy grande el error estándar, ¿qué me está diciendo a mí? Que yo no estoy seguro que cuando yo tome una única muestra de la población, ¿de dónde está? O sea, ¿de dónde está me refiero? ¿Ese valor está cerca o está lejos de la media del centro de la distribución, que es el parámetro y que es lo que a mí me interesa conocer? ¿Qué es lo que yo quiero? Que cuando yo saco una muestra, yo esté seguro que esa muestra, si bien no va a ser el valor del parámetro, pero que esté muy cerca del valor del parámetro. A eso es a lo que yo apunto. Con un error estándar bajo, yo hay algo que sé. Esa muestra que tengo, yo no sé dónde está. No sé si está cerca o está lejos. O sea, el valor del estimador me está generando mucha incertidumbre respecto a la distancia o la lejanía que pueda tener con respecto al parámetro, que es lo que a mí me interesa estimar. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a aumentar los tamaños de las muestras? Fíjense, este es 10, miren qué ha pasado. Se comprime lateralmente y los valores se empiezan a concentrar más alrededor de la esperanza. Y si aumento a 100, se comprimen más los valores. O sea que cuanto más grande es la muestra, los valores se van comprimiendo lateralmente y empiezan a distribuirse en forma más cercana al parámetro, que es el que a mí me interesa estimar. ¿Qué significa que se vayan comprimiendo lateralmente? Significa que la dispersión de las medias muestrales se va haciendo cada vez menor, o dicho en otras palabras, que el error estándar se va haciendo cada vez más chico. O sea, cuanto más chico es el error estándar, a mí me garantiza que las curvas estas están comprimidas alrededor de la media, y que si están muy comprimidas alrededor de la media, la situación ideal sería una cosa así. Bueno, no me salió muy bien el dibujito. Algo así sería lo ideal. Ven, una distribución en la que prácticamente todos los valores están cerquita de la media muestral, de la media poblacional, muy cerquita. Ven, algo como eso. Bueno, no ha salido muy bonito que digamos el dibujo. A ver, ahí. ¿Ven? Entonces, en esa distribución, ¿ven? La media está acá y las medias muestrales
tienen muy poca dispersión alrededor de la media de la población. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando el error estándar sea un valor muy pequeño. Entonces, si el error estándar es muy pequeño, ¿qué me garantiza? Que la única muestra que yo voy a tomar de la población va a estar muy cerca del parámetro. Fíjense que si nosotros ponemos acá, ven, yo tomo una muestra ahí, o puedo tomar una muestra acá o acá, pero todas van a estar cerca de la media de la población. Todas van a estar muy cerquita. ¿Por qué? Porque el error estándar es chico, y al ser chico el error estándar me garantiza que los valores, cualquiera muestra que yo tenga, va a estar próxima a la media muestral. En cambio, si el error estándar es muy bajo, muy alto, hay una mayor dispersión y yo no voy a tener certidumbre respecto a si ese único valor que yo obtuve está cerca o lejos. Entonces, esa cantidad que se llama el error estándar es muy importante y es una medida que nos va a permitir estimar con precisión. A mayor error estándar va a haber menos precisión en las estimaciones, y a menor error estándar va a haber mayor precisión en las estimaciones. Bueno, entonces sigamos avanzando. Entonces, este gráfico de acá representaría los datos de esa población. Tenemos, una vez aparece el valor 1, una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4. Cuando nosotros tomamos medias obtenidas a partir de muestras de tamaño 2 en esa población de 4, fíjense que las medias tienen distribución normal a pesar de que los datos originales no los tenían. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué es importante? Bueno, esto es muy importante y esto está establecido en un teorema fundamental de la estadística que se llama el teorema central del límite, o teorema del límite central. El teorema que nos garantiza, traduciendo lo que dice ahí, que ahí está escrito con lenguaje técnico. Lo que nos dice el teorema central del límite es que sin importar la forma que tienen las distribuciones de los datos originales, la distribución de las medias muestrales, cuando estas son suficientemente grandes, siempre van a tener distribución normal. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, eso nos sirve porque nos permite generar expresiones para los intervalos de confianza o para hacer pruebas de hipótesis, que son dos de las herramientas fundamentales que tiene la inferencia estadística, y que van a asumir que los estadísticos tienen distribución normal. Todas las fórmulas y las técnicas que vamos a utilizar asumen que las distribuciones de los estadísticos son normales. Y bueno, pero ¿y por qué suponen eso? Bueno, porque el teorema central del límite nos garantiza eso. Entonces, y nos permite proceder con los cálculos de esa manera y poder estimar sin problema el parámetro usando esta distribución normal. Bueno. Entonces, como dice acá, el teorema central del límite provee un resultado muy importante, ya que justifica la utilización de los métodos estadísticos que suponen la normalidad de la distribución del estadístico. Bueno, estas cosas yo se las voy a contar. Todo esto se puede demostrar matemáticamente, pero no es el objetivo de biometría en agronomía y zootecnia estar demostrando estas cosas. Así que todos estos resultados nosotros se los damos, bueno,
como yo les digo, hay que tomarlos como dogmas de fe, aunque si alguna vez alguno hace un posgrado que sea de estadística, bueno, ahí en las materias que se llaman teoría estadística, todas estas cosas se demuestran matemáticamente. Yo les pido que las crean como dogmas de fe. Ahora, bueno, este ejemplo lo vamos a pasar. Vamos ahora en sí a lo que nos interesa, que es la estimación de los parámetros. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hacemos? A partir de la muestra de una población, hacemos inferencia acerca de la misma. Entonces, cuando nos llegan la muestra viene acompañado con los datos, que eso es lo que nos interesa. Bueno, eso que estuvimos haciendo en estadística descriptiva la semana pasada y que hoy le vamos a hacer el control de lectura, bueno, era esto, tener todos los datos de la muestra. Y algo de este proceso nosotros ya hicimos. Cuando nosotros recibimos los datos, bueno, hay dos tipos de estimaciones que nosotros vamos a hacer. Unas son las estimaciones puntuales y otras son las estimaciones por intervalo de confianza. La estimación puntual es lo que ustedes han estado estudiando en estadística descriptiva. O sea, yo tomo un conjunto de datos y calculo la media de la muestra. Calculo el desvío estándar de la muestra, la mediana de la muestra. Esos son estimaciones puntuales. ¿Por qué se llaman estimaciones puntuales? Porque es un valor único. Ahora, nosotros, por lo que les he venido diciendo, nosotros sabemos que ese valor único que hemos calculado es una variable aleatoria y que esa es una de las medias muestrales que obtuvimos de esa muestra. Pero si tomamos otra muestra va a ser un valor diferente, y si tomamos otra muestra va a ser otro valor, y si tomamos otro va a ser otro, y así hay infinitos valores posibles de esas medias muestrales. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar es que esa única media que tenemos está próxima al parámetro. Y con esa estimación puntual nosotros no podemos saber si ese valor que hemos calculado está próximo o no al parámetro. Y nosotros no podemos decir que ese valor es el parámetro, porque no va a ser. Lo que nosotros esperemos que esté suficientemente cerca del parámetro como para que nosotros podamos acercarnos al verdadero valor desconocido del parámetro mu o del parámetro sigma cuadrado. Entonces nunca, o sea, si bien uno calcula las estimaciones puntuales, no es suficiente si yo quiero conocer cuánto vale el parámetro. Entonces ahí viene la otra forma de estimar, que es la estimación por intervalo de confianza. Bueno, ¿qué es un intervalo? Bueno, vamos a ver primero cómo definimos un estimador. Bueno, un estimador, nosotros cuáles hemos visto: el promedio de la muestra, x barra, la varianza de la muestra, s cuadrado, y el desvío estándar de la muestra, s. También vimos la mediana. Ese es otro estimador que también se calcula y es muy útil. Bueno, entonces la definición formal de un estimador puntual nos dice que si tenemos una muestra constituida por elementos x1, x2 y xn, tomados de alguna distribución de probabilidad conocida, una función de esos valores muestrales es lo que se llama una estimación de ese parámetro θ. Bueno, traduciendo esa definición, o sea, si yo como función uso la suma de los valores de la muestra dividido en n, esa función de las variables que constituyen la muestra me genera esta
estimación, que es lo que se llama la media muestral. La media de la muestra, esta. Ahora, si yo uso esta otra función, que también usa la información de la muestra, obtengo este otro estimador, que se llama la varianza de la muestra. Y si a esa le saco la raíz cuadrada, obtengo este otro estimador, que se llama el desvío estándar muestral. Ahora, ¿a quién estima X barra? Bueno, X barra está estimando el mu de la población. ¿A quién estima S cuadrado, que es la varianza de la muestra? A quien estima es al sigma cuadrado de la población. Y a quien estima S, que es el desvío estándar de la muestra, estima a sigma, o sea, el desvío estándar de la población. Bueno, para que los estimadores sean buenos estimadores, tienen que tener tres propiedades. Una es la de insesgamiento, que esa la acabamos de ver. Otra propiedad es la consistencia. Y otra propiedad es la eficiencia. Bueno, ¿qué significan cada una de esas propiedades? Bueno, el insesgamiento ya lo vimos. El insesgamiento lo que nos garantiza es que la media de las medias muestrales es igual al parámetro. O sea, dicho en términos generales, que la esperanza de un estimador cualquiera, que acá lo estamos representando por tita sombrero, eso representa un estimador cualquiera, es igual al parámetro. O sea que si estamos hablando de las medias muestrales, nosotros decimos que el estimador, la esperanza de X barra, o sea, tita sombrero, acá ya tiene nombre y apellido, es X barra, la esperanza es igual a mu. Que si nosotros trabajamos con las varianzas, que la media de todas las varianzas muestrales, o sea, la esperanza de ese cuadrado, va a ser igual al sigma de la población. Eso es lo que quiere decir esa propiedad de insesgamiento. Y que esto debe cumplirse para todos los estimadores que tenemos que usar en general. Hay algunos que no lo cumplen, pero en este curso no lo vemos nosotros a eso, así que no nos tendríamos que preocupar por eso. Bueno, ¿qué es la consistencia? Bueno, acá es difícil, parece difícil de entender acá la definición de consistencia, pero yo se las voy a explicar así en una manera intuitiva. Volvamos al dibujito que vimos aquí arriba. Este dibujito, vamos a limpiar un poquito esto para entender de qué se trata la consistencia de un estimador. Eso es una propiedad que también debe cumplirse siempre para que un estimador tenga buenas propiedades. Bueno, esta no se quiere borrar. Porque estas son flechas, eso es lo que pasa. Ahí está, esas las tengo que borrar de esta manera diferente. Volvemos para acá arriba. Aquí está. Bueno, ¿qué significa la consistencia? Bueno, la consistencia nos habla de que la probabilidad de que un valor muestral y el valor poblacional estén próximos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta distribución que esté acá? Acá en el centro está mi parámetro, mu, y yo voy a calcular un valor de X barra, que va a ser mi estimador, que supongamos caiga por ahí. Ahora, en esta distribución que está tan dispersa
¿qué tan probable es que este valor esté muy cerca de este otro? Esto mide la distancia. ¿Qué tan probable es que esto esté cerca de esto? Y bueno, no va a ser muy probable, porque fíjense que yo puedo obtener valores de x barra muy alejados, como por ejemplo que esté ahí, y este está muy lejos de mu. Este está más cerca, pero la probabilidad de que siempre esté cerca, que a eso es donde que apunta la consistencia, va a ser muy baja. Cuando aumente el tamaño de muestra, la probabilidad de que todos los valores estén cerca de mu empieza a aumentar. Y cuanto más se aplana, esa probabilidad de que todos estén cerca es aún más alta. Y cuanto más se va achatando lateralmente la curva, la probabilidad de que estén todos cerca es cada vez más y más alta. Entonces lo que nos dice la propiedad de consistencia es que a medida que los tamaños de muestra aumentan, hay una probabilidad casi cero de que la media y el valor de mu estén lejos. O sea que cuanto más grandes son las muestras, es más probable de que el parámetro y el estimador prácticamente sean un valor idéntico. O sea que a medida que n tiende a infinito, es casi cero la probabilidad de que esos valores estén lejos uno de otro. O lo que es lo mismo decir que es casi 1 la probabilidad de que estén prácticamente sea el mismo valor. Eso es lo que nos dice la consistencia. Y la eficiencia lo que nos dice es que si tenemos dos estimadores alternativos para estimar lo mismo, debemos elegir aquel que tenga el menor error estándar. Bueno, esas son las tres propiedades. Ahora hay dos estimadores que nosotros usamos mucho como estimador de centro, que son la media muestral y la mediana. ¿Por qué siempre se trabaja tanto con las medias muestrales? Bueno, porque la media muestral es eficiente, es consistente y es insesgada. En cambio, la mediana no cumple con esta condición de eficiente. O sea, la mediana no es eficiente. Quiere decir que es un estimador que tiene mucho error estándar. Mucho. Entonces es muy difícil garantizar que la mediana de una muestra va a estar cerca de la mediana poblacional. Entonces por eso es que se usa tanto la media como estimador, porque cumple con las tres condiciones. Bueno, vamos ahora a lo que nos interesa llegar, que es la estimación por intervalo. Les dije que había una estimación puntual y una estimación por intervalo de confianza. La estimación puntual es un numerito único. Yo tomo la muestra y calculo x barra. Bueno, la pregunta es, ¿ese valor está cerca o está lejos del parámetro de la población? Que es lo que a mí me interesa. O sea, yo uso x barra como herramienta para llegar a mu. Entonces, ¿cómo llego a mu? Bueno, para llegar a mu, yo lo que voy a hacer es construir algo que se llama una estimación por intervalo. Y más concretamente, una estimación por intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Bueno, es a partir de los datos que tengo yo en la muestra, calcular un rango de valores. Voy a tener un valor inferior y un valor superior, que se llaman los límites inferior y límite superior del intervalo de confianza. Y yo voy a garantizar o le voy a dar una probabilidad a ese intervalo de contener el parámetro de la población.
Por ejemplo, se los pongo con números para que lo entiendan. Por ejemplo, una estimación por intervalo. Supóngase que yo tengo una muestra, la muestra, el X barra, me da 4.500 kilos por hectárea. Pero ese es el valor de la muestra. Repito, y eso grábenlo con fuego. A mí la muestra no me interesa. La muestra es un medio para conocer el valor en la población. Bueno, entonces yo como estimo, esa es la estimación puntual, los 4.500. Supongamos que X barra es 4.500. Vamos a escribir acá. Esa es la estimación puntual. El intervalo de confianza sería decir, ya vamos a ver cómo se hace, más mañana que hoy, que la media de la población es un valor que puede estar entre 4.000 y 5.000 kilos. Eso es lo que se llama el intervalo de confianza, y este es el límite inferior y el límite superior. Y nosotros garantizamos que la probabilidad de que el verdadero valor de mu esté contenido entre esos valores tiene que ser alta. Normalmente se trabaja con el 95 o el 99%, y eso se llama la confianza que tiene el intervalo de confianza. Entonces, si nosotros decimos un intervalo de confianza para la media del 95% está entre 4.000 y 5.000 kilos, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que el parámetro mu esté contenido entre esos dos valores es de 0,95. O sea, yo lo afirmo, pero tengo mi margen de error. La confianza del intervalo es la probabilidad de que el parámetro esté contenido ahí. Y el margen de error es lo que llamamos el nivel de significación. O sea, la confianza lo mira, digamos, desde el lado de la certeza. Y el nivel de significación evalúa lo mismo desde el lado del error. O sea, un intervalo de confianza del 95% tiene un margen de error, que es lo que se llama el nivel de significación, del 5%. Y un intervalo de confianza del 99% tiene un margen de error o nivel de significación del 1%. Entonces ustedes ahora me dirán, ¿y cuánto vale el parámetro? Bueno, ahí está el tema. No podemos saber el valor exacto del parámetro. Nosotros con estas técnicas lo que hacemos es acercarnos al valor del parámetro usando la información muestral, pero el valor exacto del parámetro no lo conocemos ni nunca lo conoceremos. Lo que sí podemos garantizar es que si nuestro estimador tiene un bajo error estándar, bueno, nos va a permitir hacer una estimación precisa. ¿Qué quiere decir preciso? Que el límite, la distancia entre el límite inferior y el límite superior es chica. Pero no es lo mismo decir, a ver, si ustedes los contrata un consultor y les dice que quiere comprar campos en el este, y ustedes le dicen, te aseguro con un 95% de confianza que tu rendimiento va a estar entre 1.000 y 9.000 kilos por hectárea, probablemente el que los contrató ponga unos ojos como de zapallo del tamaño y les diga devuélveme la plata. Porque si bien le están garantizando dónde está el parámetro, es tan poco preciso el intervalo que yo no tengo idea dónde está el parámetro. Ahora, no es lo mismo si ustedes le dicen a su inversor, bueno, tu rendimiento con un 95% de confianza va a estar entre 4.000 y 4.500 kilos por hectárea. Ese es un intervalo de confianza que tiene una confianza alta, pero además tiene una alta precisión. Entonces acá hay dos conceptos que no hay que confundir. Uno es la confianza del intervalo
que es la probabilidad de que el parámetro esté contenido entre esos valores. Y otra cosa es la precisión. La precisión lo que nos da es la apertura o la separación que hay entre los dos límites. Cuanto más cerca estén los dos límites, el intervalo es más preciso. Entonces, cuando yo calculo estas estimaciones, yo necesito las dos condiciones. Necesito que la confianza sea alta y que la precisión sea alta. Este concepto de la precisión y la confianza vamos a volver mañana cuando veamos los ejercicios, y ahí va a ser un poquito más fácil de entender viendo con los números concretos. Entonces, haciendo una rebobinación de lo que es un intervalo de confianza, son dos valores que se usan para estimar una cantidad en una población. O sea, es un número bajo y un número más alto. Y esos intervalos tienen una probabilidad prefijada del 90, 95, 99, son las que se usan normalmente, de que el verdadero valor en la población está incluido ahí dentro de esos valores. Entonces, ¿cómo funcionan los intervalos? ¿Cuál es la idea? Supongamos que nosotros tomamos 100 muestras de una población. O sea, la población tiene n grandes individuos y nosotros decidimos tomar 100 muestras de un tamaño determinado y construimos 100 intervalos de confianza. Bueno, de los 100, ven, la media de la población es esta línea negra que está aquí. Y si yo tomo 100 muestras y construyo 100 intervalos de confianza, yo esperaría que en 95 de esos intervalos esté incluida la media, ¿ven? Son todos los que están en negro. Y estos que están en rojito no contienen el parámetro. Entonces, la teoría lo que nos dice es que construyamos estos intervalos de tal manera que el único que nosotros construyamos, que nosotros no vamos a hacer 100, nosotros vamos a tener uno solo, que garanticemos que la probabilidad de que la línea negra lo atraviese, que es el parámetro de la población, sea alta. Y en este caso es de 95. Entonces, bueno, sería muy mala suerte que justo el que nosotros construyamos sea uno de estos rojos. Nosotros esperaríamos por la probabilidad alta de que cualquiera que construyamos tenga incluido el parámetro. Pero fíjense que cómo varían hacia arriba o hacia abajo, en que lo incluyen al parámetro. Nunca sabemos cuánto vale el parámetro. Acá sabemos porque es un valor hipotético sobre el que se está haciendo esta construcción. Pero nosotros no sabemos cuánto vale al hacer uno solo. Sabemos que está ahí, pero no sabemos cuánto vale. Ni siquiera estamos 100% seguros de que va a estar ahí. Tenemos una confianza del 95% de que está ahí o del 99% de que está ahí. O sea que siempre hay un margen de error que, bueno, que está cuantificado, que eso es el nivel de significación. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, que esto es a donde vamos a ir mañana, vamos a ver que para hacer los cálculos tenemos un caso en cuando la varianza de población se conoce y un caso cuando la varianza de la población no se conoce. Bueno, acá está explicado lo que ya les conté sobre la precisión. Bueno, ahí está escrito. Yo sobre eso voy a volver con más exactitud y más amplitud en la clase de mañana cuando los construyamos a los intervalos. Y estas son las expresiones matemáticas que vamos a usar para calcularlos según que se conozca o no se conozca la varianza. Pero eso es lo que vamos a ver mañana a este tema. Y para construirlos vamos a necesitar dos tablas que ustedes se las he dejado ahí en el material. Una tabla
es la de la distribución T de student, que ya vamos a ver mañana cómo funciona. Y la otra es la de la distribución normal. Acá tiene que decir normal, chicos, recién me doy cuenta que dice T. O sea, son estas dos las tablas que vamos a usar para los cálculos de intervalos de confianza. La distribución T y la distribución normal con áreas centradas. Esas dos tablas son las que necesitamos tener a mano para la clase de mañana, en donde vamos a hacer los cálculos de